Esto es una transmisión a través de Frecuencia Elemental. El cambio eres tú. La brújula del conocimiento. Una colaboración de Fundación Lomas. Educación con rumbo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Es para nosotros un placer poder saludarlos. No un placer saludarlos, eso no está bien dicho, ¿ok? Bueno, pues es un placer saludarlos desde aquí, desde Frecuencia Elemental, donde ya sabes, el cambio eres tú. Esta es la brújula del conocimiento. Yo soy Rocío Moreno y como recordarás, te habíamos platicado que hoy nuestra dinámica es un poquito más concreta con un simple objetivo, que participes, que si tienes dudas, que si tienes preguntas, nos puedas escribir y nosotros te vamos a contestar. Lo que queremos es que tú hagas este pequeño lapso de tiempo muy tuyo. Por eso hemos decidido reducirlo a una fórmula de 20 minutos. Conmigo está hoy aquí Abigail Azueta, quien fíjate que me estaba diciendo que tiene un máster en terapia contemplativa. Y entonces eso nos lleva al fantástico tema de hoy, que es el lenguaje de las emociones. ¿Te habías preguntado eso? ¿Qué querrá decir esto? Eso nos lo va a decir Abby. ¿Cómo estás, Abigail? Muy bien, muchas gracias. Oye, tienes muchos fans. Estábamos viendo en tu último programa que de verdad, gracias por ver y seguir a su maestra, que es maestra nuestra también. Y que qué padre que tengas ese objetivo de vida. El ir compartiendo con los otros. Muchas gracias, así es. Y sobre todo también agradecer a todas las personas que de una u otra forma apoyan también desde este compartir la vocación que uno tiene. Así que muchas gracias a todos. ¿Tú crees? Bueno, no me quiero salir del tema, pero creo que somos afortunadas. Somos afortunadas al haber encontrado nuestra vocación y además de todo que la vida, Dios, el universo nos permita compartirla con otros. Y básicamente esto es lo que queremos hacer, por eso es que queremos que tú te involucres. Cuéntame, ¿de qué se trata esto del lenguaje de las emociones? Ok, para mí lo que les quiero compartir es toda esta experiencia que he tenido en cuanto a la parte de aprender qué es una emoción, ¿no? Y cuál es su importancia. Cuando hablamos de una emoción, pareciera que es algo sumamente abstracto, ¿no? Uh-huh. Una emoción, ok. Y tenemos también como una conciencia de la emoción desde algo que solamente surge como una sensación, pero es difícil llegar entonces a entender cuál es la función en la vida del ser humano, las emociones. Y bueno, algo de lo que yo he tenido oportunidad de estudiar y compartir es que la emoción es el primer lenguaje del hombre. Parte de lo que hemos ido desarrollando ha sido a partir de nuestras emociones, desde el hecho de estar en sociedad, sí, desde el hecho de poder unirnos, desde el hecho de poder formar pareja, desde el hecho de poder mantenernos como un grupo social, proviene de las emociones. Entonces, para mí ha sido muy interesante cuando empecé a estudiar el tema de las emociones, ir descubriendo que incluso nuestro primer lenguaje es completamente emocional. Si pensamos en nuestros ancestros, la parte de comunicar peligros tenía que ver con las emociones, tenía que ver con toda una expresión gestual de las emociones, ¿no? El mundo de hoy, la rapidez con la que vivimos, nos ha impedido, o tú consideras que nos impide observar al otro y alcanzar a ver su lenguaje. Yo creo que ese es uno de los mayores retos, sí, sobre todo por la parte de la conexión, que poco a poco también pues va siendo cada vez más distante, ¿no? Entonces las emociones, al jugar un papel tan importante en lo que somos como especie, también tienen una gran importancia en nuestro día a día, pero tal vez no estamos tan conscientes o lo pasamos como desapercibido. Sí. ¿Para qué sirven entonces las emociones? El significado de la emoción significa movimiento. Okay. Entonces, cuando hay una emoción, está surgiendo un movimiento. Es movimiento. Entonces, puede haber un movimiento físico, incluso hay un movimiento mental de pensamientos, uh-huh, de sensaciones. Existe una energía entonces en torno a las emociones. Y lo interesante es esto, ¿no?
que una emoción entonces tiene la intención de movernos hacia algún lugar, de movernos hacia alguna acción, de podernos guiar hacia algo que tiene que realizarse. Pero muchas veces hablábamos con Saúl la semana pasada y decíamos, lo que pasa es que esto lo dices, por ejemplo, lo dices tú, para ti es súper sencillo decir, Claro. no, bueno, sí, la emoción ahí está, y me mueve y pero los simples mortales como nosotros de pronto, o sea, yo hay días que no alcanzo ni a identificar, no sé tú que nos estás viendo o escuchando, ni siquiera cómo me siento. ¿Cómo puedo aprender del lenguaje de las emociones? Ok, y fíjate que ahí hay como un estudio que yo les quiero compartir que para mí me resulta muy interesante y es donde surge mi interés de empezar a hablar de las emociones. Uno de los estudios más famosos que hay hoy en día surge por algo completamente fuera del área de la psicología, pero que resulta muy interesante. Como bien sabemos, ahorita hay una tendencia de utilizar una toxina para paralizar ciertas expresiones de la cara y poder mantener una imagen fresca o a lo mejor de rejuvenecimiento, ¿no? Pero hay todo un estudio que se une con la psicología a partir del uso de una toxina que se llama toxina botulínica. Sí. Empieza a haber un interés por un grupo de científicos de decir que el abuso de esta sustancia producía cambios emocionales en las personas. Porque es cierto, lo que termina sucediendo es que empezamos a paralizar una parte que requiere movimiento, que es la expresión facial, los músculos porque no de puedes la hacer cara. esto, o sea, te cuesta trabajo. Entonces, se hace como una investigación, mejor dicho, se hace una investigación donde empiezan a detectar que las personas que tienen un uso continuo de utilizar esta sustancia para inmovilizar músculos faciales, empiezan a ver una correlación de que empiezan a tener también dificultades de poder identificar emociones en las otras personas. Y entonces empieza a haber un tema de inadaptación social. Quiero aclarar que esto no sucede en todos los casos, pero es interesante lo que se descubre. Lo que pasa es que sí suena muy lógico, porque finalmente si cuando yo me relaciono con el otro, este otro es mi espejo y yo tengo inmovilizada parte de la cara, porque si ustedes han visto a alguna persona cuando utiliza el Botox, no puede hacer esto de levantar la ceja y arrugar la frente, y estas arruguitas también se nos van. Y el otro es mi espejo, pero si yo no puedo mover, pues entonces tampoco podría en una teoría, relacionarme adecuadamente porque no lo puedo leer. Exacto. Y entonces empieza a haber una dificultad tanto para entender las emociones del otro, pero también se comprueba que empiezan a surgir dificultades para poder entender nuestras propias emociones. Sí, ya de por sí, Abby. Y si ya de por sí, entonces este se vuelve un tema de investigación. Wow. Hablando de que esta es una sustancia que podemos utilizar para un beneficio, a lo mejor de otro tipo, pero que puede tener estas repercusiones. Ahora, ¿por qué se vuelve un tema interesante para nosotros los psicólogos? Porque al fin y al cabo hay una correlación muy importante. ¿Qué pasa entonces no solo con las personas que inmovilizan su rostro y dejan de expresar las emociones de forma facial? ¿Qué pasa también con aquellas personas que niegan sus emociones? ¿Qué pasa con aquellas personas que entonces no se permiten la expresión emocional? Y entonces empieza a haber una correlación también de encontrar que la mayoría de estos pacientes que tienen un mecanismo psicológico que nosotros le llamamos la negación, donde hacia el exterior todo está bien, Pero para adentro, ¿quién sabe? pero para adentro, quién sabe, también tienen dificultades de poder interpretar las emociones del otro. Claro, y sí tienes razón, tiene toda una correlación, porque también si yo abuso del uso de sustancias o finalmente estoy negando, pues que ya los años están pasando y no, voy a decir esta frase que he escuchado en algunos lugares, no envejezco con dignidad, no lo califico. Creo que cada quien envejecemos como podemos, pero es esta negación del paso del tiempo en mí y a lo mejor en este abuso, porque finalmente también se vuelve adictivo, eso también está comprobado, y me pongo, al mismo tiempo como lo que necesitaría posiblemente, y esa es una pregunta, sería lo que nos sugerían ustedes a través de varios programas, es verme para adentro.
Así es. Y arreglarme por dentro, Así es. identificarme. Y aparte, fíjate, estamos hablando en general del Sí. efecto que tiene negar las emociones. Porque entonces, si yo estoy viviendo una situación de vida donde no alcanzo a ver las consecuencias de mis propias emociones al exterior, entonces tal vez no me esté dando cuenta de qué pasa con estos otros. Incluso puedo llegar a tener dificultades de poder entender las posturas de vida de los demás, ¿no? Ponemos el ejemplo en las adicciones. Ujú. Al negar que es un problema, entonces también dejo de identificar qué pasa con los otros, qué pasa con el mundo que me rodea, con estos otros que también se ven impactados por estas emociones que yo no estoy manifestando. Tienes toda la razón, porque por ejemplo, cuando hablamos de adicciones, recuerden que estamos hablando de sustancias o estamos hablando también de, no sé, del uso excesivo del teléfono, de la televisión o de lo que sea. Y recordemos que, como lo hemos platicado en otras ocasiones, cuando yo estoy abusando de cualquier actividad o situación que me impida vivir una vida más libre, eso es una adicción. Y yo me refugio en una adicción porque necesito no verme o no oírme o no algo, ¿no? Exacto. Es escaparme finalmente. Exacto. Y entonces es incluso no sentirme. Wow. Entonces, uno de los mayores riesgos es en el ámbito social. Sí. ¿Qué pasa cuando yo niego mis emociones? Que también me empiezo a rodear de un entorno donde me voy a sentir más cómoda, donde no haya esta expresión de emociones. Entonces, podemos encontrarnos muchas veces que esta parte de sentirnos comprendidos puede no estar presente, porque entonces me rodeo de gente que tal vez tenga también estas mismas dificultades. Y entonces se vuelve una tristeza individualizada, ¿no? Al no poder expresar, quedo paralizado en mi propio dolor, pero incluso me rodeo de gente que puede estar paralizada en su propio sufrimiento y entonces no nos podemos Pero nadie ayudar. comparte nada, o sea, No nadie dice podemos, nada. Exacto, entonces no podemos ser socialmente un soporte ni soportarnos o apoyarnos en esta sociedad. Cuando finalmente una de las tareas principales, o vamos a decir, una de las necesidades, ya no tareas, necesidades de nosotros como seres humanos, es estar compartiendo, es pertenecer a un grupo, es estar con otros. Porque son nuestro reflejo, porque nos permiten tener la riqueza de compartir. Pero, caray. Así es. Entonces empieza a ver todo este efecto donde no solo yo no entiendo, sino también empiezo a perder mi lenguaje emocional. Entonces, al perder este lenguaje emocional, también rompo un vínculo social con los otros. Y entonces, imagínate estar en una situación donde tú quieres expresar algo, pero no te entienden y tampoco puedes entender. Entonces, este es uno de los riesgos de ir perdiendo poco a poco el lenguaje emocional. Las personas, al ir dejando de estar conscientes de lo que sentimos, de cómo reacciona nuestro cuerpo, incluso de cómo reacciono ante las emociones de los demás, entonces empiezo a tener un desconocimiento de mí mismo. Y también esto incluye entonces que mis propias necesidades tal vez sean difíciles de expresar hacia afuera. Es que es una situación muy compleja. Así es. Y creo, estábamos hablando hace rato de lo ambiental, de lo social. Yo creo que hoy es tiempo, no sé qué pienses tú, y me encantaría saber qué estás pensando, pero creo que es tiempo de volvernos hacia adentro. Solo volviéndonos hacia adentro seremos capaces de empezar a cometer una serie de acciones en favor nuestro, primeramente, y en favor del que está cerca de mí. Y entonces podríamos volver a generar una conexión entre padres e hijos, entre hermanos, entre los amigos, entre la gente con la que convives todos los días y que caray, sí es cierto, hay que tener en cuenta esto. Ya dijimos todos estos temas que de repente nos choquean y supongo que a ti también que nos estás escuchando. Dame 3, que acuérdense que esa es nuestra clave hoy. ¿Cómo sí leo? ¿Cómo sí conecto? Ok, creo que una de las pautas más importantes que podemos trabajar a nivel personal
Primero es entender que las emociones van a tener una manifestación física. Entonces necesito una conexión con el cuerpo. ¿Cómo se siente mi emoción? ¿Dónde se siente? Como dijimos, es un movimiento tanto mental, pero incluso de músculos, incluso de órganos. Entonces, cuando siento algo, ¿dónde lo siento? ¿Y cómo es esto que yo siento? Sí. Ese es el número 1, empezar a tener en cuenta las señales somáticas de emoción, que a veces las dejamos pasar, hasta que son tan intensas que entonces ya se vuelven crónicos. Por eso la recomendación que nos hacías el mes pasado del mindfulness, de estar presente aquí y ahora y de reconocerme. Así es, de empezar a reconectar con aquello que podemos experimentar, que es el cuerpo. ¿Qué siente el cuerpo? Es lo primero, ¿no? Para tener una conciencia y ampliar nuestro lenguaje emocional, ¿qué siente el cuerpo y dónde lo siente? Número 2, que creo que es muy valioso, entender que mientras más podamos describir una emoción a nosotros mismos, entonces más vocabulario tenemos para explicar o expresarnos en esta necesidad emocional hacia los otros. Sí, o sea, más puedo pedir claramente qué necesito. Claro, necesito estar solo, necesito un abrazo, necesito mantener el silencio, necesito lo que sea. Exacto. Okay. Y entonces ya no caemos en los silencios o en las demandas excesivas. Así de, hazme feliz. No, o sea, ¿cómo? ¿No? Entonces, al ampliar nuestro lenguaje emocional, también ampliamos la conciencia de lo que necesitamos a todos los niveles. Y creo que otro punto muy interesante es, pon en práctica tu lenguaje emocional. Empieza a dialogar con los tuyos de eso que se siente y entonces hagamos un lenguaje común. De repente sentimos y nos lo quedamos para adentro, ¿no? Y entonces no quiero preocupar a mi esposa, no quiero molestar a mis padres, ¿no? Pero entonces este lenguaje, si lo vamos viendo, socialmente se ha ido perdiendo. Sí. No queremos hablar de lo que sentimos, pero no quita el hecho de decir que lo sentimos. Y que yo acá, ayer hablaba con una persona que me decía que se está divorciando y yo le decía, ¿debes sentirte triste? Y me decía, no. ¿Estás enojado? Ya no sé, me decía. Entonces, de verdad, resumiendo, entonces, por favor, las señales somáticas del cuerpo. ¿Qué siento cuando siento algo? Exacto. Llevar un diario emocional, ir correlacionando conductas con emociones, qué siento y cómo reacciono cuando siento esto. Y número 3, poner en práctica espacios para este lenguaje emocional con mi entorno social. Hablar con los niños de qué sentimos, dónde lo sentimos, pero también como adultos, empezar a expresar esas emociones. Sí, yo me sentí así, no me gustó esto, paz. Y nos está quedando un minuto. Ya dijimos los 3 como sí, mira, sí lo logramos. ¿Tú tienes dudas o tienes preguntas? Escríbenos. Aquí en la publicación están apareciendo todos los datos de Abby, donde las puedes localizar a través de Facebook o también su correo electrónico y su teléfono. Ahí los vas a encontrar. Y si tienes más dudas, pregúntanos, platícanos, dinos de qué quieres que hablemos o si quieres que sigamos ahondando en este tema que desde mi perspectiva es básico y de verdad muy importante. Dejemos de negarnos a nosotros mismos la posibilidad de conocernos, de disfrutarnos y de a lo mejor solo observarnos o contemplarnos. Así es. Muchísimas gracias, Abby. A ustedes, muchísimas gracias. Gracias, David Pantoja, del otro lado en la producción. Esto es Frecuencia Elemental, www.frecuenciaelemental.com y también nos encuentras como Fundación Lomas, www.fundacionlomas.org y en todas las redes sociales igualitos, Frecuencia Elemental o Fundación Lomas. Así nos encuentras, ahí estamos en Twitter, YouTube, Facebook e Instagram. Ok, Rocío Moreno, Abigail Azueta y siempre, como siempre, es un placer. Gracias. Esto fue La Brújula del Conocimiento. Educación con rumbo. Esto fue una transmisión a través de Frecuencia Elemental. El cambio eres tú.